a todos los que se están conectando a esta cápsula, nuevamente tomando nuestros jueves fiscales, ¿sí? Ahora sí que de improviso, o de imprevisto, perdón, pero con el gusto de estar con ustedes nuevamente. Y es que, pues, digo que de imprevisto porque no teníamos contemplado abordar este tema, pero dado que, como ustedes sabrán, si son personas que están ahí en las redes sociales, pues en estos días ha estado circulando un pequeño chisme fiscal, si así lo queremos ver, respecto a que al poner determinado concepto en las transferencias bancarias que realizamos, pues permite pagar o no el correspondiente impuesto sobre la renta o los impuestos en general. Entonces, lo que queremos el día de hoy es abordar este tema, ver qué tan real es o a qué se refiere o cómo debe ser interpretado o si realmente es nada más un chisme relacionado al tema fiscal. Entonces, acompáñenme a analizar esta información que seguramente va a ser de su utilidad y pues realizando ahora sí que nuevamente regresando a esta dinámica de vernos todos los jueves para poder hablar de temas fiscales. Sé que algunos de ustedes pues nos los habían pedido con insistencia y pues ya tenemos tiempo que no lo hacíamos, pero lo queremos retomar en pro pues precisamente de esta cultura contributiva que estamos realizando. ¿Sale? Entonces, pues sin más contratiempos, como es nuestra tradición, ahora qué nueva cerveza traemos, que déjenme decirles que vamos a traer cervezas exóticas. Aquí está, miren, prácticamente la cerveza de Franco Escamilla, ¿no? Se parece ahí al de la foto. Pero bueno, esta es una cerveza Karlsbrau Lager. No la he probado nunca, es de origen alemán. Vamos a ver qué tal. Saludcita, que ya a esta hora ya es legal, ya merita, ¿verdad? Y qué mejor que hablando de este tema controversial. Bueno, ahorita que se baje un poquito la espuma, le damos ese primer trago. Y fíjense, pues, ¿cómo empezamos? Miren, existen muchos mitos fiscales, ¿verdad? Recientemente ha circulado en redes sociales una recomendación para que supuestamente las transferencias que se realicen no sean afectas al pago de impuestos. Y dice, o esta publicación que vale la pena señalar, que la traté de buscar de origen, pero parece que ya había sido eliminada. Pero pues las redes sociales ahora sí que no perdonan y hay un montón de capturas acerca de los comentarios originales, ¿verdad? Decía este comentario lo que tenemos aquí en pantalla. Debido a que a partir del día de hoy, 1 de diciembre, entra en vigor el nuevo régimen fiscal que dice que cualquier persona que tenga tarjeta de débito y reciba pagos tiene la obligación de declarar esos ingresos. De lo contrario, puede haber multas o congelación de cuentas. Y los pagos o transferencias serán válidos solo con los siguientes conceptos. Esto es lo que dice esta nota. Y primer punto que podemos rescatar aquí o que llama la atención es que precisamente dice, oye, es que a partir de diciembre hay un nuevo régimen. Pues yo quisiera saber cuál nuevo régimen existe a partir de este mes. Creo que ahí viene la primera, la primera mentira vaya, es lo que empieza a confundir pues a la gente que no está metida en el tema de las contribuciones, ¿sí? No sabemos a qué régimen se refiere específicamente, pero quitando al lado o dejando a un lado ese tema, luego tenemos que es donde empieza a señalar esta noticia, oye, es que necesito, bueno, esta persona obviamente se dirige a otro grupo de personas, yo presumo que son clientes de una actividad que están realizando y que se comunican a través de redes sociales, como muchas veces lo vemos que diversas personas que se dedican a, por ejemplo, venta de catálogos, o sea, no quiero clasificar algún negocio, porque muchos negocios se hacen por internet, es totalmente
natural, sí, pero parece que es un negocio más personalizado porque va dirigido o presuntamente va dirigido a clientes, ¿verdad? Entonces dice esta persona, oye, las transferencias serán válidas solo con los siguientes conceptos. Y pone el concepto un nombre. Y aquí dice, es decir, solo el nombre de la persona quien está haciendo el pago o transferencia. No poner, y aquí esta persona señala, oye, no se les ocurra poner en la transferencia que me vayan a hacer estos conceptos. Aquí está, miren. Déjenme, ya que se le bajó la espumita, para brindar con ustedes. Ahí está. Salud. Cerveza clara, como me gusta. Muy bien. Y entonces, fíjense, tenemos lo que se quiere evitar en las transferencias. Pago transferencia de tal, abono de tal cosa, liquidación de tal cosa, pago de fulanita, clásico, anticipo de fulanita, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está buscando este mensaje es que precisamente, yo lo veo así, no se advierta en el concepto de la transferencia que se trata del pago de un servicio o de o de la venta de algún producto, ¿verdad? Lo cual pues va enfocado o va relacionado con el tema de las actividades empresariales que realizan los contribuyentes y que está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Yo advierto eso, por eso, y es aquí donde muy probablemente pues quien señaló o quien hizo este mensaje es para evitar que se pueda advertir a simple vista que se trata de esta operación, lo cual sabemos pues genera una obligación de pago del impuesto sobre la renta. Ok, entonces aquí pone el ejemplo, ¿no? Que dice concepto y dice ropa Paula. ¿Sí? Y pone que no se realiza así, que simplemente se ponga Paula, quitándole la palabra ropa. Entonces significaría pues que lo que está evitando es de que no sea lógico o obvio que se trata de un pago por posiblemente la enajenación de una vestimenta. Ok, bueno, pero estos son supuestos, no sabemos el contexto ya o sea, no sabemos realmente la intención o lo que se buscaba con este mensaje. Se puede advertir esto, pero cada quien va a tener una opinión diferente. Pero lo que queremos hacer es realmente ver o abordar si es una realidad que fiscalmente, dependiendo del concepto que tú manejes en las transferencias bancarias, puedas estar exento o no del pago de contribuciones. Bueno, ojo con lo que les voy a decir porque déjenme, dentro de la vida fiscal, las personas que no están empapadas o que no están en el día a día estudiando los temas impositivos, pues siempre tienen muchas dudas de muchas naturalezas, ¿no? Oye, ¿qué es deducible? ¿Qué no es? ¿Cómo sé cuándo es deducible un concepto? ¿Hasta qué importe? Oye, estos ingresos son deducibles o no, por ejemplo, los depósitos en efectivo, ¿qué pasa con ellos? Hay un montón de dudas al respecto. ¿Sí? Pero la primera pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es, ¿realmente importa el concepto de la transferencia bancaria? Y mi respuesta es sí, sí importa. Sí es importante el concepto que señalas en la transferencia, ya que es un elemento más para poder demostrar la naturaleza de la operación. O sea, sí es importante lo que nosotros ponemos en el concepto. ¿Sí? Bueno, pero eso es diferente a lo siguiente. Dice, el concepto de la transferencia determina si pago impuestos o no. Aquí la respuesta que tenemos que tener clara es que no. El concepto no determina si yo voy a pagar un impuesto o no. Entonces la pregunta inmediata que nos debemos hacer es, ¿de qué depende? ¿De qué depende si que la operación o que la transferencia bancaria afecta a los impuestos, llámese impuesto de la renta o impuesto al valor agregado o algún otro impuesto? Bueno, entonces si decimos que va a depender de la naturaleza de la operación, la siguiente pregunta que debemos de contestar es,
qué es la naturaleza de la operación. Y yo les pongo aquí, bueno, consiste en conocer los motivos, razones y circunstancias por las cuales el contribuyente recibió esa transferencia electrónica. Después de conocer la naturaleza, se debe proceder a realizar el tratamiento fiscal del movimiento. ¿Sí? Ahora, otra pregunta es, ¿qué es el tratamiento fiscal del movimiento? Consiste en determinar el manejo que le dan las leyes fiscales a ese movimiento, en este caso hablando de esa transferencia electrónica. Esto es conocer lo que la ley de ICR y la ley de IVA señalan al respecto. Con base en lo anterior, conoceremos si esa transferencia debe pagar impuestos o no. Muy bien. Aquí viene un ejemplo. Dice, Antonio le transfiere a Marco el importe de $1,000,000. Ahí está. Y no es una cantidad menor. Entonces, la pregunta inmediata que nos hacemos es, ¿qué va a pasar con ese $1,000,000? Bueno, preguntas que de entrada tenemos que realizar. ¿Cuál es la naturaleza del movimiento? Yo estoy poniendo aquí donación. ¿Sí? Es una donación, inclusive en el concepto de la transferencia se le pone donación. Es un ejemplo. ¿Eh? ¿Cuál es la relación que tienen los involucrados? Tenemos que preguntarnos, ¿qué relación tiene? ¿Es un cliente? ¿Sí? Digamos, vaya, en este caso es algún familiar. ¿Qué tipo de familiar? Aquí yo les pongo, Marco es hijo de Antonio. ¿Ok? ¿Qué pruebas hay de que el concepto sea real? Bueno, existe un contrato de donación elevada a escritura pública. ¿Va? Estas preguntas y las respuestas son un escenario idóneo, son el escenario que debemos de buscar para que esté clara la operación y partir de este escenario para saber si va a pagar impuestos o no. ¿Por qué? Bueno, tenemos la transferencia, en la transferencia le pusimos donación. Si ya sabemos que efectivamente se trata de una donación, sabemos quiénes son las partes, qué relación tienen estas partes y tenemos pruebas, tenemos elementos para demostrar que realmente se trata de una donación, entonces lo que sigue es ver qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta y la ley de IVA al respecto. Y la ley del impuesto sobre la renta nos dice, oye, en cuanto a este ejemplo, que el artículo 93 no se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Los donativos en los siguientes casos, entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea el monto. Ahí está. Ese es el supuesto que engloba este ejemplo. Y en materia de IVA dice, no se considerará enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que esta la realicen empresas por las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Va, pero eso último no viene al caso. Nos quedamos con esto que está remarcado, ¿verdad? Y esto que está aquí, que estoy subrayando en estos momentos. Y lo del contrato, pues lo hace más fuerte gracias a esta fundamentación que nos señala, oye, la donación, si excede $5,000, debe realizarse en escritura pública. Eso tomado de estos artículos que están en pantalla del Código Civil Federal. Este ejemplo que yo estoy dando simplemente es el análisis que tenemos que hacer después de conocer la naturaleza del movimiento. Entonces, por eso lo que les decía al principio es, o sea, el concepto es importante, sí, porque es un elemento más de prueba. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este ejemplo que yo les ponía de la donación, le pusiera nada más abono cliente? Pareciera que ese concepto de abono cliente se refiere a una compraventa de algún producto o de algún servicio. Y entonces, ahí tendría que pagar impuestos porque no es una donación, o aparentemente no sería una donación. La respuesta es que no. Obviamente, ¿qué va a pasar si la autoridad fiscal nos revisa y al estar verificando esas transferencias, ve este concepto, va a decir, hey, ¿qué pasó con este movimiento? Y entonces es donde viene toda la información adicional. Por eso yo les decía, oye,
¿qué pruebas hay de que el concepto es real? O sea, de que es una donación. Porque me pude haber equivocado en el concepto y no ponerle donación y ponerle otra cosa, pero si yo demuestro que realmente es una donación, debe de prevalecer su característica como una donación y con las consecuencias jurídico-fiscales que conlleva. ¿Vale? Y así cualquier otro concepto. ¿Me explico? Entonces, era importante hacer esta aclaración y creo que con el ejemplo y con la información que ahorita les estoy presentando va a quedar muy claro para ustedes este punto. Vaya, tomamos como pretexto ahora sí que este pequeño chisme fiscal, pero es importante que sepamos la trascendencia de realizar estas operaciones. Ahora, también es importante saber en qué régimen estás. ¿En qué régimen fiscal te encuentras? Porque si estás en un régimen de actividad empresarial y profesional, es probable o se puede presumir que esas operaciones, esos ingresos que están entrando, pues son de esa actividad, ¿verdad? Eso tomando en cuenta que tienes un régimen inscrito. Hay personas que a lo mejor no tienen ningún régimen, ninguna actividad económica y reciben transferencias. Pues ahí el problema es mucho mayor, porque tienes que demostrar que esas transferencias no están contempladas o no son un ingreso de los que contempla la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas. ¿Me explico? Entonces se vuelve un poquito más complicado, pero aún así, si se demuestra, puede ser que esas transferencias no paguen impuestos sobre la renta. ¿Vale? Entonces, vaya. Ese es el punto. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta al respecto. Tamara, salud. Patricio, saludos. Omar, buenas noches. Gracias a todos los que estén conectados. Pues adelante, si tienen alguna duda, con gusto los atendemos a alguna cuestión particular que quieran checar, alguna duda al respecto de lo que vimos el día de hoy. Soy todo oídos para, pues recuerden, este espacio es para ustedes y con gusto los atendemos. Déjenme ver si algún comentario adicional aquí. Bueno, prácticamente es eso. Y otro punto importante también. Ojo, esto les va a servir mucho. Siempre vamos a partir de que todo lo que entra a las cuentas bancarias del contribuyente, todo, ya sea efectivo, transferencia, como fuese, todo es ingreso. Esa es la premisa. Todo es ingreso que va a pagar impuestos. Ahora, ¿cómo voy a evitar yo que esos ingresos paguen impuestos? Pues demostrando, como con las preguntas, resolviendo las preguntas que ahorita hacíamos, demostrando cuál es la naturaleza de la operación, quiénes son las personas involucradas en la operación y qué pruebas hay de eso. O sea, tengo que demostrar que esa operación es de una naturaleza que la ley del impuesto a la renta y la ley del impuesto al valor agregado contempla como exento del pago. Si no lo demuestro, la ley faculta a las autoridades fiscales para que presuman que esos depósitos son ingresos y que también pueden llegar a ser valor de actos o actividades gravadas por la ley de IVA a una tasa del 16%. ¿Sí? Entonces, esa es la premisa que tenemos. Y eso va a ser muy útil para ustedes si son empresarios o ustedes que son contadores o abogados relacionados a la materia fiscal, saber que debemos partir de ahí. Que en una revisión fiscal la autoridad toma todos los ingresos de la cuenta bancaria y puede decir, ¿y sabes qué? Todos estos ingresos van a pagar impuestos, salvo que tú le demuestres que o ya pagaron impuestos o que no deben pagar impuestos. Con fundamento en mano y con pruebas, obviamente. ¿Vale? Dice Ángel Delfino, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Cuando se realiza transferencia por pensión alimenticia, bueno, pensión alimenticia, la parte de alimentos, también está contemplado por la ley del impuesto sobre la renta y que no va a pagar impuestos sobre la renta. ¿Sí? El artículo 93 lo señala. No recuerdo la fracción, pero ahí está en el artículo 93. ¿Me explico? Entonces, ese es un punto también igual. Y
¿Qué vamos a demostrar o cómo vamos a demostrar esa parte? Pues precisamente la pensión alimenticia viene derivado de un juicio. Debe de haber una sentencia donde se condenó al pago de dicha pensión. Esa sería nuestra probanza. Dice Stephanie, el concepto de tandas. Bueno, el concepto de tandas, ese es otro tema también que da para otro jueves. Déjame darle otro traguito. Salud. Partimos de la esencia. Es más, Stephanie, para ti, ¿qué es una tanda? Si nos lo puedes poner ahí en los comentarios, así como lo hiciste ahorita. Partimos de qué es una tanda, y de ahí vamos te retroalimento para estar en el mismo canal. Dice Aura Páez, si mi papá me transfiere el gasto de la casa, ¿cómo debería decir el concepto? Bueno, ahí puedes usar el tema. Fíjate, partimos del hecho de que es tu papá. Ahí ya se puede sobreentender, o sea, vamos por un camino en el cual, tal cual el ejemplo que veíamos el día de hoy, se puede manejar como un donativo o se puede manejar como alimentos, ¿sí? Entendiendo alimentos no solo la parte de la comida, obviamente, sino la parte de vestimenta, la parte de casa. ¿Me explico? Entonces, tú soportando eso, podemos, soportando, y es algo, vaya, la autoridad fiscal al momento de revisar se va a dar cuenta de que quien te hace la transferencia es tu papá, y de ahí ya llevas terreno ganado, porque pues obviamente hay varios supuestos que pueden encajar en esa transferencia que van a estar exentos de ICR. Ahora, de ahí pues se pueden agarrar para saber, oye, a ver, tu papá te transfirió $1,000,000. ¿Está bien? Alimentos o donaciones están exentos en ese sentido. Pero vamos a ver si tu papá tiene la capacidad económica para transferirte ese dinero, ¿verdad? O sea, ahí no acaba el tema. Pudieran salir otros temas para ver. O sea, la autoridad fiscal está haciendo su chamba. ¿Cuál es su chamba? Ver si el contribuyente está cumpliendo de manera correcta con sus obligaciones fiscales. Y esa operación es susceptible de impuesto o no. Y si no es susceptible, pero la autoridad advierte que por otro camino o otra situación puede ser que sí haya una omisión de impuestos, se va a ir por ahí. Dice Omar, una pregunta, contador. Un trabajador en el régimen de actividad empresarial realiza servicios de mantenimiento en Estados Unidos, pero le pagan con transferencia aquí en México, pero no le emiten factura. ¿Cómo declaro esos ingresos? Un trabajador en el régimen... A ver. Bueno, ahí se me hace el chat, porque ahí están preguntando más cosas. Gracias a todos por las preguntas que están realizando. Déjenme volver a analizar esta pregunta que ya es un poquito más específica. Fíjate, Omar, ese ya se vuelve un poquito más, vaya, se sale tanto del tema un poquito, estamos hablando de transferencias, ¿no? Pero ahí sí es una cuestión ya que sí debemos analizar con lupa, porque veo irregular eso. O sea, a ver, el servicio lo prestas en Estados Unidos, pero lo paga una empresa en México, ¿sí? Considero que igual, si gustas, mándame el correo, mándame un correo a tutorfiscal@hotmail.com con la soporte documental de tu caso, y te puedo dar una opinión, con gusto, una opinión así por encima. Ya si necesitamos algo más, pues sí tenemos que invertir el tiempo y tiene un costo, ¿sale? Pero mándamelo y te doy una opinión así rápidamente de lo que yo vea ahí con las documentales. ¿Por qué? Porque realmente sí es algo que tendríamos que analizar con fundamentos legales y demás. Pero ahí te digo, la parte irregular que yo detecto es esto que dices, oye, servicio en Estados Unidos, pero la transferencia viene de México. Entonces,
ahí, vaya, no se puede señalar desde mi punto de vista de entrada, no sería una exportación de servicios, entonces tendrías que hacer los pagos de impuestos en México y sería susceptible a ICR e IVA, de entrada, así te lo digo. Dice Stephanie Iquesia respecto a lo de las tandas, ¿no? Que es un tipo de ahorro. Bueno, ahí el tema de las tandas o del ahorro sí tendrían, fíjense, ahí se puede dar un tema, no es correcto. Partimos del hecho que para la cuestión de los ahorros, por eso están estructurado todo las instituciones que forman parte del sistema financiero mexicano, ¿sí? Entonces, el tema de las tandas y ahorros, de que gente le deposita a una persona para que cierto periodo le regrese ese depósito junto con el ahorro o los depósitos de las demás personas, generando un mayor flujo en la beneficiada en ese periodo, ese al final de cuentas puede provocar una figura, puede caerse en una figura conocida como el tema de, bueno, no tanto sería una discrepancia fiscal, sino más bien se pueden presumir ingresos para esa persona que recibe la tanda, y también, o sea, porque ya ven que hay una persona que administra la tanda y luego los respectivos beneficiarios, ¿sí? Entonces, ojo, porque esas tandas, desde mi punto de vista fiscalmente, son susceptibles a que, o sea, si la autoridad los detecta, sí te pueden cuestionar ese dinero de qué es y que tú les digas, es que es de una tanda, no va a ser válido, porque no están autorizados para realizar ese ahorro. Quien está autorizado para recibir el ahorro de las personas en nuestro país, pues son, por decir un ejemplo, los bancos, ¿no? Que forman parte del sistema financiero mexicano. ¿Me explico? Dice Jos, buenas noches, ¿qué concepto deben llevar las transferencias entre cuentas del mismo contribuyente? Ok, desde mi punto de vista, puedes ponerle traspaso entre cuentas, ¿sí? Con eso, para mí, sería suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener la evidencia de que, uno, tenemos que en la misma fecha, en ambos estados de cuenta, parte la misma cantidad y misma fecha. Y número dos, vamos a tener que el banco que reciba, va a depender también de tu banco, pero yo lo que he visto, por lo general, es que el banco que recibe ese dinero dice, orden de compra por el cliente, y ya te pone el nombre, ¿no? Y el nombre va a ser el mismo contribuyente que transfirió. En este caso, por ejemplo, la pregunta la hace Jos Contreras, entonces va a decir, viene del cliente Jos Contreras. ¿Y quién es el titular de esa cuenta? Jos Contreras. Entonces se entiende que la transferencia la hace el mismo contribuyente. Entonces, transferencia entre cuentas del propio contribuyente, pues claro que no es un ingreso, ¿sí? Simplemente es un movimiento que se hace, un movimiento interbancario que hace el propio contribuyente. Dice Heidi, ¿y si yo le hago transferencia a mi mamá es igual como al del ejemplo? Bueno, fíjate, Heidi, no es igual. No, es muy similar. Simplemente ahí la habría que ver. La fracción que analizamos tiene diversos supuestos. Analizamos el supuesto entre cónyuges y de padre a hijo. Hay otra fracción que te habla del supuesto entre hijos a papás, ¿vale? Y ese te pone la condición que va a estar exento de pagar ICR siempre y cuando no hagas una triangulación de recursos. Esto es, de que el hijo A le transfiere al papá y luego papá le retransfiere al hijo B. Se estipula que no se debe hacer esa triangulación. Entonces, con que cumplas ese requisito es suficiente. ¿Sale? Pero chécalo ahí en el artículo 93, aquí en el fundamento que te ponía, te puse aquí el fundamento de la fracción 23. Aquí analizamos el inciso A, entonces lo que te estoy diciendo viene en el inciso B.
Dice Aura, gracias por aclarar mi duda, contador. Otra pregunta, mi mamá ya falleció y cobramos su seguro de vida, debemos pagar impuestos. Bueno, ahora sí que ya es otro tema. Yo sé que podemos tener muchas dudas en el tema fiscal. Ahorita lo que me quiero enfocar es precisamente a este tema. Vamos a abordar en próximos jueves otros temas que puedan ser de su interés, ¿sale? Pero igual, así como le dije a Omar, con mucho gusto, si me puedes plantear, si me puedes enviar tu duda con las documentales que soporten el caso y yo te doy mi opinión así general, y si ocupamos meterle más tiempo, pues ahí sí obviamente pues será necesario una asesoría ya formal con su respectivo costo, ¿sale? Pero adelante, si me puedes mandar el caso y con gusto lo atendemos. Y igual, esos casos me sirven a mí para yo después exponérselo a los demás compañeros. Dice Kesia, ¿a partir de qué momento de la transferencia sería un foco rojo para el SAT? O sea, así, o así sean 10 pesos, ¿debo tener un respaldo para comprobar procedencia de dinero? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? La cuestión de importes y cantidades, ¿hasta cuánto? Lo cierto es que las leyes fiscales, ley de IVA, ley de impuesto a la renta, no discriminan o no te ponen un límite. O sea, no hay cantidad mínima exenta. Todo ingreso, como les decía, partimos de la premisa de que todo dinero que entra a la cuenta bancaria del contribuyente puede ser cuestionado por las autoridades fiscales en el sentido de que, oye, ese dinero ya pagó impuestos. Si la respuesta es no, ¿por qué no? Todo, hasta un peso. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora, por eso la importancia de los conceptos que ponen las transferencias, porque también si son transferencias así de 50 pesos, 100 pesos, o sea, pónganle, le pueden poner la parte de donativos, o sea, si tú te le transferiste, vaya, volvemos a lo mismo, depende también a quién le transfieras, ¿no? Pero fíjense, el propio 93, fracción 23, que estamos analizando, en su inciso C, viene que los donativos a otras personas están exentos y nos pone hasta cierto importe. Si no me recuerdo, son aproximadamente como 80,000 pesos, más o menos. Hay que verificar el fundamento para ver el importe. ¿Sí? Entonces, eso da cierto margen de maniobra a los contribuyentes para que precisamente esos depósitos pequeños pues se pueda entender como que, oye, pues es un dinero que al final de cuentas está dentro de una cuestión normal de la operación entre personas, ¿verdad? Ahora, otro punto que también señalamos, no viene aquí en las diapositivas, pero es algo muy específico. O sea, hay que siempre tener esa diferenciación entre transferencias y depósitos en efectivo, que hay más obligaciones que cumplir si la operación es en efectivo. Muy bien. Pues bueno, ahora sí que, como ustedes saben, ya algunos que han visto las cápsulas de jueves fiscal y otros nuevos, gracias por tomarse unos minutos para ver esta información. Son cápsulas que tratamos que no sean mayores a 30 minutos, que no se extiendan mucho. Y ahorita se extendió porque sé que algunos de ustedes traían varias dudas y se les agradece. Eso retroalimenta muy bien nuestro espacio. Entonces, pues, por mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco su asistencia y nos estamos viendo el próximo jueves para otra cápsula con información que sea de su utilidad. Si les gustó la cápsula, denle like, denle compartir. Eso ayuda mucho para poder seguir subiendo información que sea de su interés. Los saludo con mucho gusto su amigo y servidor Gustavo Pérez Aranda. Hasta la próxima. Nos vemos.